así como de la directora de despacho Livia Sin Aldín, de la gerente general de auditoría Lisette Prieto, también de parte de la gerente general de sistema de control interno Narki Martínez, así como de quienes habla el doctor Luis Rendón, gerente de asesoría y asistencia técnica. Hoy tenemos con nosotros al facilitador Ramón Carcaño. Ramón Carcaño es licenciado en contaduría, docente en el área de auditoría de Estado en COFAE y en el diplomado de control fiscal en la COGEFAN. También es fundador de la cátedra Auditoría Interna de la Universidad Central de Venezuela y actualmente forma parte del cuerpo de formadores de la SUNAI. Hoy, Ramón Carcaño nos trae el tema el hallazgo y la evidencia. Recuerden, pueden ir formulando sus preguntas a través del chat de YouTube, que serán respondidas al final. Sin más preámbulos, damos la palabra al facilitador, el licenciado en Auditoría Pública, Ramón Carcaño. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor Luis Rendón. Muy agradecido por esta oportunidad para efectos de llevar este tema de gran importancia a todos los participantes que están pues en el chat relacionado con este curso de el hallazgo y la evidencia. Quiero darle las gracias a la superintendenta doctora Laura Guerra, la gerente general del Sistema de Control Interno, la doctora Narki Martínez, al gerente de asesoría y asistencia técnica, doctor Luis Rendón, y demás integrantes del equipo gerencial de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Vamos pues a hacer la presentación relacionada con este tema, un tema muy clave cuando los auditores estamos en lo que llamamos campo de trabajo. ¿Qué vamos a ver en este curso del hallazgo y la evidencia? Su contenido programático, una breve introducción en la cual vamos a exponer el objetivo general que se persigue. A través de las láminas vamos a ir viendo el marco legal, vamos a una sección de lo que es el hallazgo y por último lo que está relacionado con la evidencia. Es un tema pues clave para todo trabajo de auditoría, que tanto auditores con mucha experiencia, poca experiencia, va a ser como va a constituir como un elemento pues de refrescamiento para algunos, para otros podrá ser un elemento muy novedoso en aquellos casos pues que son auditores que se están iniciando en el campo de auditoría de Estado. Como objetivo general es capacitar a los auditores en la configuración de hallazgos, en la determinación pues de los hallazgos y que debe de soportar estos hallazgos para efectos de que se fortalezcan los puntos que han de ser desarrollados en los papeles de trabajo y posteriormente en lo que corresponde pues a la parte de informar tanto a la administración activa como a este órgano de control fiscal como sí, y conocer y dar a conocer y que conozcan muchas de las normativas legales y técnicas que están asociadas con el hallazgo y la evidencia. En el marco legal que nosotros nos encontramos, pues para efectos de un trabajo de auditoría, tenemos pues el artículo número 33, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, en donde este órgano de control fiscal, el órgano rector en materia de control fiscal, establece políticas, reglamentos, normas, manuales, instrucciones para el ejercicio del control y coordinación del control fiscal externo con el interno. Y este marco legal que abarca todos estos elementos que el órgano rector emite,
nos va a permitir a nosotros ir penetrando todo lo asociado a lo que es el marco de la auditoría de Estado. Un marco de auditoría bastante amplio y que nosotros debemos de tenerlo presente toda vez que existe pues esta normativa y que nos van a servir de apoyo y de ayuda para efectos de tomar en cuenta a la hora de cuando nosotros vamos a realizar como auditores, vamos a realizar cualquier actuación de auditoría, ya sea no solo la parte de auditoría como tal, sino también para inspecciones, fiscalizaciones, examen de la cuenta. Todos estos elementos existen en este marco legal. De acuerdo con el artículo número 1 de las normas generales de auditoría de Estado emitida por la Contraloría General de la República, se emite estas normas a objeto de optimizar la labor de auditoría de Estado, es decir, que nos va a permitir a nosotros ser metódicos, unificar estos criterios para poder desarrollar lo que serían auditorías de Estado. No es que vamos nosotros a ceñirnos directamente en una determinada metodología, sino de que nos marca una serie de criterios que nosotros los vamos a utilizar para efectos de realizar nuestras labores de auditorías de Estado y se busca pues que estos criterios se unifiquen, no que cada quien esté emitiendo y actuando a una determinada manera, que los auditores en diferentes órganos de control fiscal, ya sea nacional, ya sea regional, municipal, a niveles de entes empresariales, entes no empresariales en sí, estén haciendo sus actividades cada quien a su manera. No, se busca que a través de estas normas generales de auditoría de Estado se unifiquen ciertos criterios que los debemos de tener presentes y que para efecto de lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso de la hallazgo y la evidencia, nos van a marcar una pauta para nosotros ser más eficientes y eficaces en el desempeño de nuestra actuación. Asimismo, otro objeto de esta norma, establecer ese marco técnico normativo para evaluar la gestión pública y del ejercicio de la actividad del auditor, porque como ustedes sabrán, tienen este conocimiento en materia de normas generales de auditorías de Estado, hay un capítulo de estas normas que está asociado también con lo que es el auditor. De allí que no solo nos va a encaminar en la labor de las auditorías, que es lo que debemos de tomar en cuenta en sus diferentes facetas, sino que también nos va a permitir que para el auditor tener ciertos criterios para realizar nuestra labor como auditores en un órgano de control fiscal, tanto interno como externo. ¿Qué finalidad tenemos en materia de auditoría de Estado? En primer lugar, una de las finalidades cuando estamos planificando una auditoría, estamos haciendo el programa de trabajo, desarrollamos métodos, procedimientos y técnicas, es indagar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, sublegales, por las cuales debe de regirse un ente o un órgano, sea de cualquier naturaleza, sea mercantil o no mercantil, sea regional, nacional, municipal, etcétera, con fin de lucro, sin fin de lucro, y de allí nosotros tenemos que indagar toda esta materia de cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales. De igual manera, tenemos que evaluar dentro del proceso de la auditoría la operatividad y eficacia del sistema de control interno, porque en primera instancia, cuando se está planificando la auditoría, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que hace a través de los manuales de normas y procedimientos que tiene establecida una organización, y nosotros hacemos una evaluación preliminar, que después que hacemos una planificación pasamos a ejecutar la auditoría, y es cuando vamos a evaluar la operatividad y eficacia de ese sistema de control interno que ha aprobado la máxima autoridad de un ente o órgano correspondiente. Asimismo, a través de la auditoría de Estado, vamos a fortalecer el sistema de control interno, vamos a comprobar
y evaluar la razonabilidad y exactitud de la información financiera y presupuestaria, y en todos estos casos conocer si se están aplicando todo lo relacionado con principios de contabilidad general para el sector público y principios de contabilidad de general aceptación, porque muchas de las normativas asociadas a los principios de contabilidad del sector público no abarca todo, y como lo establece la normativa de este principio de contabilidad emitido por la Contraloría General de la República, podemos en materias complementarias con los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos y tomados en cuenta por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. De igual manera, en las auditorías de Estado vamos a conocer y vamos a evaluar y vamos a indagar sobre la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto en el uso de sus recursos. Y es aquí, con estos indicadores de este punto número 6, en el cual estamos evaluando la gestión de una organización. De allí que entonces que cuando en una auditoría de Estado, un ente o el órgano correspondiente o la organización o institución que estemos haciendo esa auditoría de Estado debe disponer de estos indicadores, es cuando entonces estamos hablando de que se estaría haciendo una auditoría de gestión. De igual manera, dentro del proceso de la auditoría, cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la organización y la sinceridad de las operaciones realizadas con esta información que el auditor ha examinado durante un periodo de tiempo producto de una planificación de la auditoría. Veamos unos conceptos asociados con el tema, porque cuando nosotros vamos a realizar un trabajo de auditoría, previamente hemos elaborado una planificación, un establecimiento pues de una serie de acuerdo con la normativa y del reglamento que pueda tener, o el manual de normas y procedimientos en materia de auditoría de Estado que tenga el órgano o el ente correspondiente. Se establece pues una metodología para realizar la auditoría, y un primer paso es la planificación. En esta planificación evaluamos pues la información de la organización y vamos conociendo cómo funciona el ente o el órgano objeto de la auditoría. Y de allí entonces nosotros debemos de estar pensando en esa fase de, digamos, de planificación, qué podemos nosotros asesorar, hacer procesos dentro de la organización y a su vez generar valor agregado. Pero para ello entonces nosotros en esta fase de planificación pensamos que de acuerdo a la evaluación preliminar pueden surgir ciertos elementos que hace que el auditor entonces piense en la posibilidad de que pueda haber una desviación o una deficiencia en el sistema. Y de allí de encontrarse esta parte es lo que nos va a definir el artículo número 4 de las normas generales de auditoría de Estado con respecto al hallazgo de la auditoría. Este hallazgo de auditoría, de acuerdo con este artículo, es el acto, hecho u omisión contrario a una disposición legal, sublegal o técnica detectado en una auditoría. Es decir, que el auditor durante el desarrollo de la auditoría tiene algo, encontró algo, observó algo. Y aquí es un punto que quiero traer a colación en este tema. Muchas veces, y en la normativa de auditoría de Estado, se habla que cuando el auditor, en materia del informe de auditoría, va a presentar un informe donde va a tener, pues, va a exponer conclusiones, efectos, hallazgos, etcétera, pero y un elemento que aparece en la palabra observación. Entonces lo podemos encontrar que muchos dicen, bueno, observación es lo mismo que hallazgo, o hay diferencia. En el fondo hay diferencias entre la palabra observación y la palabra hallazgo. Observación, más que todo, es el proceso en el que nosotros, cuando vamos a realizar una actividad, siempre estamos observando. Lo primero que tenemos presente en un proceso de la auditoría, ya cuando hacemos una inspección, fiscalización, sea de cualquier naturaleza,
Nosotros estamos observando cuando vamos a un inventario, vamos a hacer un conteo o vamos a ver cómo la administración activa con los equipos de conteo en el inventario están realizando las actividades del conteo. Entonces nosotros podemos en un momento dado estar observando cómo se está efectuando ese conteo físico de ciertos materiales del almacén o de la proveeduría que tenga la institución. Nosotros estamos observando un determinado proceso. Ahora bien, cuando nosotros en ese marco de la auditoría observamos qué es lo que se está haciendo, observamos un determinado documento que ha sido seleccionado a través de un muestreo para nuestra prueba de auditoría, si vemos lo que refleja una determinada situación en ese documento y al compararlo con lo que denominamos el criterio, que es la normativa legal, sublegal o técnica, y si eso que observamos en un momento dado difiere de lo que dice la normativa, el criterio como tal en sí, eso es lo que tenemos entonces un hallazgo. Hemos encontrado algo producto de una observación. Nosotros observamos primero cómo están las cosas y posteriormente al profundizar, como uno dice, tuvimos un poco más el escalón de comparar lo que se ha observado con un criterio, con esa normativa legal, sublegal o técnica. Si hay diferencia, entonces tenemos un hallazgo. Y entonces por eso el concepto, como dice, acto, hecho u omisión contrario a una disposición legal, sublegal o técnica detectado en un auditoría. Pero también tenemos otros conceptos en materia de hallazgos. Los hallazgos se consideran como asuntos que a juicio del auditor por su materialidad o relevancia deben comunicarse a la máxima autoridad, director y gerente, porque ya representa pues una debilidad o deficiencia en el sistema de administración, en la gestión o en el control interno. Entonces, fíjense, un elemento interesante de este concepto en materia del hallazgo, que a juicio del auditor, cuando es por su materialidad o relevancia, va a comunicarlo a esa máxima autoridad o al equipo directivo gerencial. Pero, ¿qué pasa cuando el hallazgo no es de materialidad o de relevancia? Es lo que denominamos es inmaterial, no tiene mucha importancia, lo comunicamos a la máxima autoridad. Bueno, aquí es donde vienen las diferencias entre muchos auditores, que dice que cualquier cosa que difiera de un criterio, así sea inmaterial y relevante, tengo que manifestarlo a esa máxima autoridad. Y es lo que no se quiere, porque si vemos pues en la materia de normativa de generales de Estado, en la norma general de auditorías de Estado, siempre se habla de que la condición debe ser relevante, y es lo que nos dice en este concepto, por su materialidad o relevancia es que lo comunicamos. No quiere decir que a lo mejor lo inmaterial no se comunique, sí, pero no lo comunicamos a esa máxima autoridad, sino tenemos otro mecanismo para comunicarlo y muchas veces se utiliza la discusión del informe preliminar cuando estamos ya en la fase de preparación y reporte del informe de auditoría. Y tenemos otro concepto relacionado con el hallazgo, que son situaciones o hechos determinados como producto pues, de comparar el deber ser con una situación determinada. Es decir, lo que el auditor encontró y lo compara con lo que es el criterio, que es la normativa legal, sublegal o técnica. Este hallazgo de auditoría, pues para juicios del auditor, son situaciones que pueden ser contrarias al órgano en sí, contrarias en cuanto a su actividad, a su ejecución, en el ejercicio de las actividades que tiene una organización como tal en sí, ya sea del órgano o ente. Y estas condiciones que a juicio del auditor pueden ser producto de errores o irregularidades, tomando en cuenta que el error, de acuerdo a normas de auditoría de general aceptación, los errores pues son consideraciones de incumplimiento, vamos a llamarlo, de algún principio, de una parte normativa, de una parte técnica,
por parte pues de un funcionario, un servidor público, pero que esa desviación de lo que dice la normativa no fue intencional, es decir, muchas veces puede ser por desconocimiento, falta de actualización, no recibió las instrucciones adecuadas para realizar su actividad en la ejecución en un ejercicio de como servidor público, y cuando se entiende de que no hay la intencionalidad, estamos al frente de lo que denominamos un error. Y de allí la diferencia con respecto a irregularidades, que las irregularidades son más que todo intencionales. Cuando alguien hace algo con conciencia, en el sentido de que sabe que tiene que cumplir con la ley, pero no la cumplió, o recibió alguna instrucción de un funcionario de alto nivel o de, digamos, de un jefe que le diga que obvie tal situación en un proceso administrativo contable, y entonces ahí nos encontramos una irregularidad porque está la intencionalidad. Después también tenemos que un hallazgo puede ser por efecto de actos ilegales, un ejemplo típico de no cumplir con las disposiciones contempladas en la ley de contrataciones públicas y su reglamento, no contemplar lo relacionado con las partidas presupuestarias, de acuerdo a lo que tenga asignado como ejecución presupuestaria. Puede haber ineficiencia, desperdicios en procesos productivos, ineficacia en el ejercicio de esas actividades, puede haber conflictos de intereses y las propias debilidades de control interno en estos hallazgos. En el hallazgo de auditoría tenemos por lo general estos tres tipos de acciones. Y de allí pues entonces es cuando uno evalúa la naturaleza del hallazgo. Cuando una acción de mejora es que es una actividad asociada a mejorar un desempeño de determinado proceso en el cual se realiza con parámetros normales. Es decir, la institución, la organización puede estar haciendo una determinada actividad en un proceso de, digamos, de contratación pública, en recepción de bienes, en procesos y registro de una nómina, en el pago de adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras, pero el auditor considera que ese desempeño que está realizando el funcionario o las diferentes personas en un determinado proceso administrativo puede mejorarse. No es que exista una debilidad, el auditor observó que funciona, digamos, adecuadamente, pero que es susceptible de ser mejorado. Y es aquí donde nosotros vemos en la planificación de la auditoría lo que denominamos mejoramiento de procesos o generación de valor agregado, que puede tener un buen formulario para anotar información relacionada con una gestión, los indicadores, etcétera, pero si el auditor considera, por esa experiencia que puede tener el auditor, de que algo se puede mejorar, entonces él tiene allí una observación que implica que puede haber una mejora al proceso. Pero también puede haber una acción por parte del auditor de una manera preventiva, una actividad para eliminar la causa de una situación potencialmente indeseable. Muchas veces, como un ejemplo que podemos tomar aquí en cuenta, es que en el control previo por la recepción de bienes que adquiere una organización, a lo mejor la persona responsable de hacer esta recepción está chequeando lo que está llegando contra lo que dice la factura, es decir, la recepción de ese bien que ha sido originado por una orden de compra, pero en vez de utilizar la orden de compra, utiliza pues la factura del proveedor, la nota de entrega del proveedor, sobre esta base elabora el informe de recepción. Entonces allí pues hay una debilidad donde puede haber un problema en el futuro de que se esté recibiendo bienes que no se correspondan con lo requerido en la orden de compra. Entonces puede el auditor generar una acción de mejora del proceso para prevenir un daño futuro. Y después tenemos la otra opción, que es de corrección, que es eliminar la causa de una situación
indeseable, algo que se esté presentando dentro de la organización, de la institución, en donde se ha visto una serie de desviaciones y entonces pasamos nosotros como auditores a exponer como valor agregado, mejorar el proceso, esta situación para eliminar de raíz el problema encontrado. En la redacción del hallazgo tenemos 4 elementos, 4 premisas, que es lo que nos dice las normas generales de auditoría de Estado, cuando en el capítulo 3, que es donde presentamos en el informe de auditoría eh, las observaciones derivadas del trabajo de auditoría o de análisis realizado, o del examen realizado, nos establece que cuando redactamos este punto número 3, reflejamos lo que es la condición, criterio, causa y el efecto, en donde la condición del hallazgo como tal, de qué es lo que se observó, el auditor ha observado algo, consiguió algo en el trabajo realizado. Vean como dice en la parte, el auditor observó o consiguió, es decir, producto de un trabajo establecido previamente, como es el programa de auditoría de un área específica, el auditor, pues, en ese programa de auditoría se establece una serie de metodologías para seleccionar los ítems a examinar y entonces él va a observar una serie de documentos, puede hacer una observación desde un punto de vista físico y lo que observó en ese momento, si difiere entonces de lo que es este criterio, que es lo que debe ser la diferencia entre eso que él observó, lo que encontró, y con respecto al criterio, entonces eso origina una causa. Si hay una causa, hay un efecto. Entonces, lo que él observó lo va a comparar con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales y sublegales, principios contables, normas, procedimientos, políticas, contratos, concesiones, manuales de normas y procedimientos, políticas establecidas por la máxima autoridad y un elemento que yo por experiencia lo he agregado como criterio, que es una sana medida de control interno. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto de una sana medida de control interno? Porque el criterio en materia de auditoría de Estado es cuando difiere, son actos hechos o omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal. Sí, pero es que hay situaciones que las leyes, ni reglamentos, ni disposiciones legales, ni técnicas, ni sublegales lo dicen. Pero encontramos una situación que puede originar, y por eso vimos anteriormente, acción preventiva que me puede ocasionar un daño patrimonial en un futuro o me puede ocasionar una deficiencia en materia de controles. Y esta sana medida yo la tengo que reportar en el informe de auditoría, así no esté contemplado en leyes, reglamentos y normativas. El ejemplo típico que yo expongo en estos cursos de Yahoo y el informe de auditoría es la inutilización de los soportes cuando se hace el pago o la cancelación a un proveedor por la adquisición de bienes, servicios o ejecución de obras. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que diga por escrito, ni reglamento, ni normativa, que todos los comprobantes de soporte cuando se paga un proveedor deben ser inutilizados. No, porque eso surge internamente en la organización cuando establece su manual de normas y procedimientos. Ahora, si el manual de normas y procedimientos contempla que al efectuarse el pago se inutiliza el soporte, ok, ahí tenemos nosotros una disposición sublegal porque está contemplado en un manual. Pero al no estar en una ley, al no estar en un reglamento, ni hay manual de normas y procedimientos de ese órgano o ente de una organización que diga que al pagarse a estos proveedores se inutilice, entonces aquí es cuando aplicamos la sana medida de control interno. Es algo que requiere
una mejora en los procesos administrativos. Ahora, en el tiempo, si la administración activa emite una política para que se utilicen los soportes cuando se paga un proveedor, entonces ya tenemos por escrito la política. Que si después la incorpora en un manual de normas y procedimientos, entonces también la tenemos como un criterio, porque está en una norma sublegal, que es ese manual de normas y procedimientos. Pero si no está escrito en ninguna parte dentro de la organización, ni en ninguna ley, ni en ningún reglamento, que si no utilizan los soportes, el auditor debe manejar la sana medida de control interno. Cuando hablamos de la causa, es lo que originó el hallazgo. Por eso les hice un comentario anterior, que cuando reflejamos lo que es la condición, es lo que el auditor observó, lo que el auditor encontró. Y de allí él lo compara con el criterio. Si hay igualdad, lo que encontró coincide con el criterio, no pasó nada, todo está bien. Pero si hay diferencia entre lo que él observó como condición y lo que dice el criterio, algo tuvo que pasar y es lo que denominamos la causa. ¿Qué originó el hallazgo? ¿Por qué no se cumplió con el criterio? Y allí entonces que el auditor debe de evaluar y verificar el origen de ese problema. Y muchas veces el auditor peca, ya sea por conocimiento, experiencia, etcétera, de que se conforma con lo que la administración activa le dice X, cuál es la causa, y se conforma con eso que está recibiendo como información de la administración activa y es lo que va a colocar en el informe de auditoría como causa. Yo siempre les digo, los auditores tienen que ir un poco más allá, subir un escalón, porque en la causa usted tiene que evaluar si es razonable esa causa que le están exponiendo y si es verdad que esto existe. Y la causa es lo que va a originar la recomendación, el valor agregado. Cuando vimos las acciones, las 3 acciones anteriores, cuando hay algo que puede ocasionar una ineficacia, una deficiencia en el sistema de control interno, una irregularidad, un error, etcétera, yo tengo que tomar en cuenta qué voy a generar como valor agregado y mejorar procesos para evitar que en el futuro esto vuelva a suceder dentro de la organización en sí. El efecto, como tercer elemento en la redacción del hallazgo, son las consecuencias. Es decir, qué problemas puede traerle a la organización que esa causa que ha originado un determinado hallazgo, un problema, no es corregido. Y esto es lo que nosotros entonces debemos de tomar en cuenta, que aquí hay algo que tenemos que evitar que pueda ocasionar en un momento dado un riesgo para la institución y que pueda ocasionar pérdida de su patrimonio o un daño, o puede en un momento dado ser sancionada por órganos de otros organismos competentes en materia de tributos en sí. Este efecto, cuando lo exponemos en el informe, deben inducir a los usuarios a tomar acción correctiva. Y esa es la importancia que debemos de nosotros tomar en cuenta, de que la motivación que debemos de exponer en el párrafo del efecto debe de inducir a la administración activa, llámese máxima autoridad, directores, gerentes operacionales, a tomar acción correctiva a fin de evitar males, daños mayores. De acuerdo con el artículo 35 de las normas generales de auditorías de Estado, nos encontramos pues que en estos hechos, cuando se trata de indicios de actos, hechos u omisiones irregulares, entonces ya sabemos que cuando hablamos de la palabra irregular es porque hubo una intencionalidad, hubo un acto donde hubo intencionalidad, un hecho, hubo una omisión, no se cumplió con algo porque fue intencional. Y esto puede generar una responsabilidad administrativa, civil o penal en el funcionario correspondiente. Y allí que el auditor debe de identificar el efecto
notificar a las autoridades del órgano o el ente para que se tomen las medidas, se tomen medidas correctivas y se dispongan las acciones a que haya lugar para corregir tales hechos, actos u omisiones que fueron de naturaleza irregular. Tenemos otras definiciones. De acuerdo al artículo 4 de las normas generales de auditoría de Estado, la evidencia. Acuérdense que nosotros hemos hablado hasta este momento del hallazgo, es decir, qué es lo que usted observó, qué es lo que usted encontró. Y en cuanto a que al encontrar algo usted, entonces debe tener evidencia de que está soportando ese hallazgo. Y entonces es la información obtenida durante la ejecución de la auditoría en lo cual se basa la certeza de la observación o el hallazgo. Fíjense cómo se emplea la palabra observación o hallazgo en la normativa, ¿eh? Porque son dos cosas distintas. La observación es lo que usted ve en primera instancia y de si esa observación que usted ha tenido no está de acuerdo con el criterio, entonces esto se convierte ahora en un hallazgo. Y al tener el hallazgo, usted debe de soportarlo a través de una evidencia. Técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba de general aceptación que utiliza el auditor para fundamentar y soportar las evidencias que van a permanecer en sus papeles de trabajo y que van a soportar los resultados pues, de la auditoría cuando comunicamos a las máximas autoridades y a las gerencias operacionales a través de un informe definitivo preliminar el resultado de ese trabajo de auditoría que hemos realizado. De acuerdo a este artículo 34 de las normas generales de auditoría de Estado, cuando hablamos de la ejecución, entonces ya estamos en ese campo de trabajo en sí que usted está observando, está comparando lo que encontró en estos documentos, en la inspección física, en su fiscalización, y toma en cuenta entonces, como dice, las evidencias relevantes, suficientes y competentes. Esa es una de las características de la evidencia, la relevancia, la importancia de lo que usted ha encontrado. Ser suficiente, que se entienda como suficiente, que está basada en los hechos, y competente, que se ha obtenido durante el trabajo de auditoría, se obtuvo las evidencias adecuadas de acuerdo con normas y técnicas de auditoría. Es decir, se corresponden a hechos comprobados, que las evidencias son válidas, que cualquier persona cuando lee lo que está expuesto como condición producto de una auditoría, esa evidencia cualquiera va a llegar a la misma conclusión, va a percibir lo que usted está exponiendo en esa redacción y es confiable que todo lo que usted está manifestando en ese informe de auditoría es razonable y es confiable en lo que expone ese auditor en su informe preliminar y en el informe definitivo. Y de allí pues que esto va a servir de base para fundamentar los juicios, opiniones, conclusiones y recomendaciones. Usted tiene su juicio profesional para poder evaluar la razonabilidad y la relevancia de un determinado hallazgo con su respectiva evidencia y establecerá si lo va a reportar a la máxima autoridad o no, tomando en cuenta la relevancia. Y de allí que, producto de todo el trabajo en conjunto por los hallazgos encontrados en el desarrollo de la auditoría, usted generará sus conclusiones y las recomendaciones correspondientes, en el cual esas recomendaciones generan o llevan en su contenido de la redacción un valor agregado o una mejora a los procesos respectivos. ¿Qué característica entonces debe tener esta evidencia? Desde allí es cuando nosotros, una vez que tenemos este hallazgo, pasó la fase de observación, el hallazgo, usted tiene en sus papeles de trabajo que documentar el hallazgo correspondiente. Entonces de allí el hallazgo debe ser
debe presentar estas características: suficiente, competente, relevante, pertinente, útil. Y allí ya vamos a hablar sobre cada uno de estos elementos. De allí que, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos, aparte de ser suficiente una evidencia, se considera suficiente producto cuando está basado en hechos. Es decir, todo lo que usted diga como condición en un informe de auditoría debe estar soportado con hechos. Y para que esté soportado con hechos, usted tiene los papeles de trabajo, las evidencias correspondientes. De allí que cuando estamos haciendo la ejecución de la auditoría, que efectuamos nuestras pruebas, llámese pruebas de controles internos, pruebas de gestión, cuando estamos probando indicadores o estamos probando la parte de indicadores, hablemos pues de gestión de eficacia, eficiencia, economía, calidad, impacto, o estamos trabajando con una auditoría, en una auditoría administrativa para evaluar cumplimiento de planes, metas, programas. Tenemos que, cuando decimos que no cumplió la meta, debemos de tener una documentación que revele qué es lo que no se cumplió. De allí que tenemos en la parte de esos tipos de auditorías administrativas una planificación, cuánto era lo que se iba a producir, cuántos eran los servicios que se iban a prestar, y de allí se compara con los informes de los cuales se han hecho pues la generación de los reportes en estas actividades de ejecución de planes, programas, métodos y proyectos. Y entonces de allí, al comparar la planificación con lo ejecutado, es cuando hablamos nosotros de que a lo mejor no se cumplió la meta. Pero tenemos una evidencia que es suficiente porque tenemos los reportes. ¿Eh? Y es competente porque producto de técnicas de auditoría que hemos empleado auditoría por muestreo, entrevistas, cuestionarios, etcétera, y hemos obtenido suficiente información para poder llegar a los elementos de los hechos reales. Hablamos de la relevancia, la pertinencia del hecho, tomando en cuenta que están directamente asociados a los objetivos de la auditoría, es pertinente en sí, pues está relacionado con el trabajo ejecutado, y aquí un elemento que he agregado en materia de evidencia es la utilidad de la evidencia, porque muchas veces nosotros hacemos un trabajo de auditoría y nos encontramos que en ese trabajo de auditoría el auditor pues refleja una información, y esto tiene que ver con la materialidad o la relevancia del hallazgo, porque muchas veces reportamos un hallazgo inmaterial, que se hizo un arqueo a un fondo de caja chica y faltaron 10 bolívares y un fondo de 50.000 bolívares, y entonces por el simple hecho de que el auditor encontró algo, hay un hallazgo, hay que decirlo a la máxima autoridad. Entonces viene la pregunta: ¿y esos 10 bolívares es útil para una toma de decisiones por parte de la máxima autoridad? ¿O hizo un inventario en el almacén de materiales de repuesto o de materiales de oficina y se encontró que faltó, por decir, un pote de pintura, un galón de pintura, ante un materialidad de un inventario de 100 millones de bolívares y faltó un pote de pintura? Hay un hallazgo, ¿verdad? Pero ¿y es relevante ese hallazgo? ¿Es útil para la máxima autoridad o la gerencia de llevarlo a un informe de auditoría? Entonces ahí es donde siempre debemos de pensar qué utilidad va a tener la información que vamos a generar en nuestros informes de auditoría para que la máxima autoridad se sienta motivada a tomar acción correctiva de inmediato, rápido. Y por eso la importancia de que cuando hacemos nuestras recomendaciones y en la fase de planificación de auditoría, pensemos dónde podemos mejorar los procesos en la organización o qué valor agregado podemos generar en la organización. Después nos podemos encontrar dentro de esas evidencias, producto de un hallazgo, diferentes tipos de evidencia.
Una evidencia física, evidencia testimonial, documental, analítica. Siempre cuando hablamos de tipos de evidencia desde el punto de vista físico, muchas veces la evidencia física la podemos tomar como ejemplo en los conteos de inventario. Vamos a una parte de hacer un conteo físico en un almacén, una proveeduría de un determinado hospital, de una empresa metalúrgica, de una empresa de servicios donde tiene una serie de productos de almacén de repuesto. Entonces, al hacer ese inventario, estamos viendo físicamente los bienes, los activos, cuando hacemos un inventario material de oficina, cuando hacemos un inventario de mobiliario y equipo de oficina en sí, o cuando vamos a hacer una observación en el área de, llamemos, inspección de vehículos, que tiene una organización, etcétera. Empresa de autobuses, la policía, un hospital, por las ambulancias. Tomamos ese tipo de observación y entonces buscamos físicamente el bien con estructura tangible. También tenemos la evidencia que es de carácter testimonial, que ejemplos típicos testimonial son un cuestionario. Cuando se está haciendo el trabajo de un cuestionario de control interno, estamos levantando la información. Entonces hay el testimonio pues, de la entrevista como una encuesta y obtenemos información para la evaluación del sistema de control interno, también testimonial cuando está esa fase de la potestad investigativa y se entrevista al indiciado, digamos, la persona, pues, testigo o no testigo, sino que tomamos, hacemos una entrevista a un potencial testigo involucrado en un hecho irregular. Y entonces ese documento que se levanta es de naturaleza testimonial, como lo estamos presentando. También puede ser una evidencia de carácter documental, que es cuando hacemos nuestras famosas pruebas de auditoría en el área de compra y entonces observamos una factura, una orden de compra, un informe de recepción, una requisición de materiales, un comprobante de pago, cheque, etcétera. Todo eso es de carácter documental como una evidencia. Y tenemos la otra evidencia de carácter analítico, que es cuando empleamos esos procedimientos de naturaleza analítica asociado a indicadores de gestión, índices financieros, cuando estamos en esas auditorías en un banco o en una empresa de seguro y entonces aplicamos a los estados financieros ciertos indicadores establecidos y asociados a ese tipo o naturaleza de organización. Esos son procedimientos de naturaleza analítica y los que se desarrollan los productos de los indicadores es un tipo de evidencia analítica. ¿Cuál es la confiabilidad que uno tiene de la evidencia? Porque en la medida que uno desarrolla las auditorías, parece ser que hasta qué punto para nosotros una evidencia es confiable, hasta dónde podemos confiar. Y allí que entonces que cuando las evidencias son más confiables en sí, es cuando en la evaluación que hemos hecho, esa evaluación preliminar del control interno, la consideramos razonable. Y cuando estamos realizando la ejecución de la auditoría, comprobamos la información que estamos obteniendo a través de la observación de la documentación correspondiente o la observación física, esas evidencias. Y por ahí entonces podemos nosotros considerar que la evidencia que obtenemos es confiable. De igual manera, evidencias obtenidas de fuentes independientes de la organización auditada. Esto genera muchas veces más confianza que cuando proviene únicamente de la propia organización. Ejemplo de este tipo de fuentes independientes, depende pues el tipo de auditoría que se estén realizando. Si estamos haciendo una auditoría financiera, nosotros podríamos obtener como una fuente confiable de información, por ejemplo, de la disponibilidad bancaria, de los estados de cuenta bancarios, si en un momento dado se hizo una circularización en los bancos y los bancos no contestaron, esa información tiene más confiabilidad
que la información que nos están presentando en los registros contables. O cuando se tiene, por ejemplo, inventario externo a los espacios físicos de la organización y lo tenemos, por ejemplo, en una almacenadora para comprobar la cifra que tenemos nosotros, porque tiene el ente o el órgano en sus estados financieros, podemos recurrir a través de una correspondencia de certificación de la existencia de un inventario en una almacenadora para dar fe de una cifra que aparece en los registros contables que nos está mostrando el Departamento de Contabilidad. De igual manera, las evidencias obtenidas directamente por el auditor. Muchas veces estas evidencias son producto de las observaciones cuando hacemos una inspección física de una obra, porque una cosa es evaluar el programa, digamos, de construcción de una carretera, de unas aceras, del asfaltado, construcción de vivienda. Podemos ver y hacer la auditoría directamente desde el punto de vista administrativo, dirigido a con enfoque documental, examinar documentos, pero que es más razonable, que es más confiable que ese documento. Bueno, la inspección física cuando el auditor verifica que la obra se esté realizando. ¿Cuántas obras aquí muchas veces se han pagado y con el visto bueno de una administración activa que pasó por control previo, control posterior, se pagó y los bienes no se recibieron o las obras no se ejecutaron? Si nos basamos en la documentación, todo está bien. Pero cuando hablamos nosotros de confiabilidad, ¿qué tanto es confiable el papel? Bueno, si en estos casos de obra vamos a hacer una inspección física en el proceso de la auditoría y allí podemos obtener una evidencia más confiable como auditor. De igual manera, evidencias por documentos y manifestaciones por escrito. Muchas veces pedimos información de documentos o de manuales y nos dicen de una manera verbal, no lo tenemos, no existe, no se ha hecho. Y es cuando entonces yo siempre les digo a los auditores, pídalo por escrito, que le des por escrito porque no hay el documento, si no lo hay, por qué no se ha hecho y si se está haciendo, en qué fase de avance de desarrollo se encuentra, pero por escrito. Y los documentos originales son más confiables que las copias. De allí entonces que las evidencias debemos de considerarlas en la fase de planificación, qué tipo de evidencias debemos de nosotros tener en cuenta cuando planificamos una auditoría. De igual manera, cuando se está ejecutando la auditoría, cuando desarrollamos el programa de auditoría, indicar cuáles son las evidencias probables que nosotros debemos de obtener por el hallazgo encontrado en un proceso de pruebas de controles, pruebas sustantivas, pruebas, digamos, de efectividad de controles internos. De igual manera, la evidencia cuando estamos presentando los resultados, el informe preliminar sobre todo, que muchas veces, por eso siempre les digo a los auditores, discutan el informe preliminar, porque muchas veces nos pueden decir que eso no es así como se está presentando en el informe. Si hemos hecho una buena auditoría y tenemos una buena supervisión del trabajo de auditoría y se ha corroborado la evidencia, en ese momento se les presenta los documentos que lo soportan. De igual manera, en el seguimiento tenemos que ver cuáles son las evidencias que deben dar origen a la corrección de nuestras recomendaciones para corregir esas debilidades en el sistema de la organización. Hay decisiones con respecto a la evidencia y allí que cuando hablábamos hace un momento, en la lámina anterior de la evidencia en la planificación, ejecución, resultado de la auditoría y el seguimiento, son decisiones, qué procedimiento de auditoría debo de emplear para considerar qué tipo de evidencia debo de obtener. De igual manera, el tamaño de la muestra influye mucho, porque el tamaño de la muestra también tiene que ver con la suficiencia de esa evidencia, las partidas a seleccionar, qué técnica se empleó para seleccionar las partidas.
y de igual manera cuándo realizar los procedimientos de auditoría, sobre todo cuando nos toca el examen y evaluación, lo que llamamos examen y calificación de la cuenta. Cuando yo voy a hacer la auditoría de un examen de cuenta de un órgano o de un ente de cualquier naturaleza en esta actividad. De allí que entonces, como técnicas de recolección, y ya para terminar con esta presentación, las diferentes técnicas que podemos tener presentes para obtener la evidencia. Ya de estas evidencias las podemos obtener producto de análisis, cálculos que hemos realizado, inspección u observación, la investigación, cuando profundizamos un determinado análisis, de igual manera cuando se está en una potestad investigativa. Digamos, los abogados en una fase de investigación profundizan y le dan mucha importancia a la calidad de la evidencia, no solo es la cantidad, yo tengo tanta cantidad de evidencia, sí, pero ¿y cuál es la calidad de esa evidencia? De igual manera, la confirmación, la entrevista, acceso a redes de información, porque dependiendo de la naturaleza de una auditoría, podemos entonces tener información de obtener evidencia a través de las redes. Muchas veces en auditorías de gestión podemos utilizar indicadores de gestión para un determinado tipo de industria en la cual nos valemos de la información obtenida en redes por naturaleza de organizaciones similares a las que estamos auditando. De igual manera, los cuestionarios para obtener información y los procedimientos analíticos al respecto. Y allí pues con esto damos por terminada nuestra presentación asociada con el hallazgo y la evidencia, lo que denominamos en actividades de auditoría de Estado. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención en la presente disertación relacionada con este tema muy importante, tema que para muchos a lo mejor ya lo conocen, para otros sirve de refrescamiento y para otros un conocimiento que a lo mejor no lo tenían, lo habían oído, pero no lo habían tenido como base, pues vamos a llamarlo así, en su formación profesional. Este material sirve pues para que las personas lo puedan manejar y tener como un base de documentos, como apoyo documental en sus diferentes facetas de la auditoría. Muchas gracias y bueno, atento a sus preguntas para darle las respuestas correspondientes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al facilitador, a nuestro formador, Ramón Carcaño. Profesor, por acá no tenemos todavía preguntas, pero sin embargo, consulto con usted. ¿Habrá posibilidades mañana entonces de establecer contacto a través del grupo Formación SUNAI a través de Telegram? Sí, sí, cómo no. Y las preguntas que quieren hacerme al respecto sobre este tema, pueden hacerlo mañana, digamos, a partir de las 4 de la tarde por Telegram, de tal manera que sirva pues de un feedback entre la información que ustedes pues me hagan sobre este en sí. Yo les hago la respuesta por vía de Telegram en la actividad de formación SUNAI y el programa SUNAI. Puede ser, sí, para mañana, a partir de las Muy bien, 4 de la tarde. ¿Sí? muchas gracias. Gracias, licenciado Ramón Carcaño. Mientras tanto, leeremos acá algunas de las personas que están presentes en y las instituciones, pues, están presentes por acá en este momento. Veamos, Luisana Barreto, de la Unidad de Auditoría Interna de PECAN TV, Omer Febres, y envía saludos también. Está, dice acá que es auditor interno de la planta de Estado venezolana del vidrio.
del estado de Carabobo. Desde Carabobo, un saludo al auditor Rommel Febres. Por acá está Gladys Lozada, también. Ella es de la Unidad de Control Posterior de la Asociación Civil Compañía Nacional de Teatro. Dargy Peroso, auditora interna del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en Caracas. Leini Hernández, directora de Gestión Humana y directora de Atención al Ciudadano de la COGEFAN. La COGEFAN siempre está presente por acá, profesor. Ah, cómo no, coronela. Un placer, coronela. Leini Hernández. Y agradecido a Romer Febre y a la licenciada Peroso y a otras personas que no me dio chance de anotar el nombre de la Asociación Civil de la Compañía de Teatro y a todas las personas pues que han estado presentes en esta disertación, en esta conferencia. Gladys Lozada es de la Unidad de Control Posterior de la Asociación Civil Compañía de Teatro Nacional. Ah, Gladys Lozada. Ah, sí. Muy agradecido, Gladys Lozada. Ajá, veamos por acá. Con Jefán. Sí, por aquí están también. Podemos leer aquí a Luis Merchán, de la Universidad Territorial del Taica, Francisco Tamayo. Universidad Territorial del Taica, Francisco Tamayo. Taica, ajá. Del Taica, del Delta. Sí, sí, sí. Del Tamacuro. Ah, ok. Sí, Luis Merchán, ¿cómo no? Sí, muy consecuente, Luis Merchán. Gracias a todos, gracias por esa participación de escuchar y el interés de aprender, que es muy importante. Una de las cosas en estos procesos de enseñanza y aprendizaje no solo es uno dar un poco de conocimiento, sino de que ese conocimiento que le llegue a los que están escuchando le permita digerirlo, y cuando digo digerirlo es procesarlo y entenderlo, porque muchas veces uno en estos procesos de enseñanza y aprendizaje escucha, pero por X circunstancia le cuesta asociarlo con su actividad o en una determinada actividad, ¿sí? Por eso es la importancia de lo que llamamos ese feedback de las preguntas y respuestas, ya que permite en un momento dado asociar, es lo que llamamos nosotros asociación de ideas ante un hecho determinado en una situación dada, y por eso yo coloco algunos ejemplos. En la medida que he ido presentando las láminas, he colocado unos ejemplos, porque a veces uno ve el texto y no le llega en el sentido de asociarlo con algo de su campo de trabajo, pero cuando le coloco un determinado ejemplo, entonces sí lo asocia, y es la importancia de sacarle más provecho a estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas cosas de las que muchas gracias. Muchas veces a través de las preguntas y respuestas, pues para mañana en la tarde, a partir de las 4, en la medida que van haciendo las preguntas y yo por audio les voy dando las respuestas, y van entendiendo muchas cosas que nos permite sobre la pregunta extenderse un poquito más. Ajá, muchas gracias, profesor. Por acá tenemos a Lisbeth Colmenares. Feliz tarde, gusto en saludarles. Ella es del área de control posterior de Sudeban. María Montañez, de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad de Oriente, allá en Cumaná, Estado Sucre. También tenemos a Genilde Centeno, auditor interno de la empresa Cemento Cerro Azul, compañía anónima. Ajá. Sí. Estamos por acá. Todavía leyendo, no hay preguntas. Veamos. Bueno, no, a lo mejor ahorita, vamos para sí, ahorita a lo mejor viene una fase para ellos, al no hacer la pregunta, viene una fase de repasar las láminas de nuevo, ¿ve?
evaluarlas, asociarlas con aspectos de experiencias que han tenido en su campo de trabajo y entonces a lo mejor Sí, mañana exacto. Bueno, sí, sí, y mañana perfectamente podemos correcto. evaluar todas esas preguntas. Sí, leemos algunas de las participaciones y cerramos entonces. Pues, vemos aquí que Perfecto, sí. está eh, Yailin Díaz, auditora interna encargada de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales. Ya está. ¿Me copia, profesor? Sí, Yailin Díaz. Ajá. Ajá. También tenemos por acá a Franmeli Bacaro, Unidad de Auditoría Interna, empresa básica de Emprecar, compañía anónima, ubicada en la zona industrial de Matanzas, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Un saludo a Ajá. la compañera. O sea, sí que ha tenido este, la participación de muchas personas del interior. Eso es muy importante, que a través de la comunicación de este medio de Internet permite pues conectar con muchas personas y aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje por este medio, en este caso del Google Meet. Y bueno, mañana a través de Telegram, con este otro medio de comunicación, vía teléfono, entonces nosotros podemos pues mantener esta comunicación y explicar pues y evacuar las preguntas que tengan la bien que me hagan. Excelente todo, a Franmeli Bacaro, de un día. 5 de la tarde, ¿no? Ah, Recordamos que mañana ese contacto será a las 5 de la tarde. ok, a las 5, perfecto. Sí, 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 5, 5 Veamos por pm. acá, ya para ir cerrando. Sí, Exactamente, así mismo. bueno, Ajá. muy agradecido a todos ustedes. Sí, por aquí tenemos sí, está eh, Luisa Arias de la Unidad de Auditoría Interna de la CAN TV. Ya va, Está también eh, María Sandra Troconis, quien tuvo un poquito. te estoy oyendo con un Sí, poquito de deficiencia. Se pone sí, vamos a ver si entrecortada me copia la, ahora. se escucha entrecortada Sí, la, ahí hay problemas con la señal. sí, debe haber Hay- ese problema, sí, sí, claro. sí. Ujú. Continúo aquí un momento y vamos cerrando entonces por Perfecto. esa deficiencia, ¿no?, que tenemos ahora. Sí, 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 está bien. Está Este, bien. bueno, está María Sandra Torconis, auditor interno de la Fundación IDEA, quien envía un cordial saludo. Veamos acá, Richard Zarate, auditor adjunto de Mercados de Alimentos, Compañía Anónima. Pedro Marín, muy consecuente, Pedro Marín, de la Unidad de Auditoría Interna del Complejo Siderúrgico Nacional. Ajá, perfecto. Ajá. Pedro Marín propone. ¿Ah? O de qué órgano o ente, o a qué órgano o ente está adscrita, pero bueno, ya le manda saludos y Ah, nos felicita por su exposición. muchas María gracias. Montañez, María Montañez, gracias, profesor, excelente exposición. Ah, muchas gracias, Rafael María Rumbos, Montañez. ajá, Gracias. Rafael Rumbos, licenciado, excelente, muy clara su exposición, mis felicitaciones. Rafael Rodríguez Rumbos, auditor interno de la Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure, Pedro Camejo. Ah, muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, Gracias a María, a todos. Muchas gracias. Agradecido por sus comentarios. sí. Bueno, finalmente Pedro Marín y Lisbeth Colmenares, que ya lo habíamos mencionado, Perfecto. eh, Sí. les envían sus felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, muy bien, entonces estamos muy agradecidos a todas Sí. y a todos por esta participación del día de hoy. Damos las gracias a nuestro formador, el licenciado Ramón Carcaño,
No sé si tengan algunas palabras para despedir. Bueno, darle las gracias de nuevo a todos ustedes por su participación y también darle las gracias a la superintendenta doctora Laura Guerra, Marqui Martínez, a ti Luis Rendón, por este apoyo que me has dado para poder hacerles llevar a este amplio grupo de auditores internos que laboran en nuestro sector público para su actualización, formación profesional y mejoras en sus actividades pues, de auditorías de Estado. Y darle las gracias también a todo el personal técnico de SUNAI que ha hecho posible la comunicación por vía internet de esta conferencia curso al respecto de ayudar a toda esta organización. Muchas gracias a todos. Bueno, queremos dar las gracias también a nuestro respaldo tecnológico por parte del compañero, del técnico Amílcar López, así como de todo el personal de la Oficina de Tecnología de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Y también queremos felicitar a todos nuestros participantes, porque han sido muy consecuentes y además a la hora de sus intervenciones son muy agudos. Para mañana tienen esa opción ya de revisar la exposición que se les va a enviar, ¿no? Que ya está colgada aquí en YouTube, queda a su entera disposición. Estamos agradecidos también por la presencia después de la después de la exposición por parte de los suscriptores de nuestro canal Formación SUNAI. Y no nos queda más que despedir de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, de la Gerente General de Auditoría, Lisette Prieto, de la Gerente General del Sistema de Control Interno, Marqui Martínez, de quien les habla Luis Rendón, Gerente de Asesoría y Asistencia Técnica, así como de toda la familia SUNAI. Sin más que agregar, nos encontramos mañana. Hasta mañana a las 5 de la tarde por el canal Telegram, perdón, por Telegram, por interfaz Telegram, a través del grupo Formación SUNAI. Mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias.